mayor problema no es el desgaste lumbar, el mayor problema es el miedo que se instala tras el diagnóstico. Hola, bienvenidos a otro video de mi canal, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Betsa, fisioterapeuta, y estoy aquí para ayudarte con tus dolores de espalda. Te lo explico con calma. El desgaste es totalmente común, es muy normal, bien sea por el envejecimiento, bien sea por cambios artrósicos que se producen en la articulación, bien sea por nuestra ocupación que nos obliga a las articulaciones a dar más de lo que, de lo que están capacitadas para dar. O sea, es muy común el desgaste y puede que incluso no te des cuenta que tienes desgaste articular, sino porque lo viste en una radiografía. Entonces, el desgaste es muy y extremadamente común. Ahora bien, lo que no es común y lo que no es normal es el miedo que se instala tras el diagnóstico. Y es aquí donde necesito que entres en calma, porque este desgaste articular aparece en personas con o sin dolor. No necesariamente tiene que aparecer en personas que tengan dolor. Además, son parte natural del cuerpo humano, tipo las canas, son parte natural y que todos vamos a pasar por allí, ¿cierto? Entonces cuando alguien escucha, tienes desgaste, tienes hernias, tienes artrosis, el cerebro lo traduce como tengo miedo, tengo dolor, esto me va a cambiar la vida, esto me discapacita, si me muevo me voy a dañar más, si me puedo quedar inválido. Y realmente aquí es el problema, en las creencias que vas teniendo alrededor del diagnóstico que ya tienes. Así que el miedo cambia cómo funciona el sistema nervioso. Cuando la persona experimenta este tipo de miedo, aumenta la hipervigilancia al dolor, aumenta de por sí el dolor y genera rigidez, espasmos, músculos en guardias. Esto da como resultado más dolor, menos movimiento, más discapacidad, aunque el daño estructural sea mínimo o casi nulo. Es decir, aunque el desgaste articular que tengas sea mínimo. Y esto no es un dolor psicológico o no es psicológico, es sensibilización, es neurosensibilización. Esto es neurobiológico. Así que cuando te muestran imágenes y un mal diagnóstico frente a lo que tienes, esto empeora la situación. Esto hace que tú te lleve a tener más miedo. ¿Por qué? Porque no es simplemente que te dicen, mira, tienes desgaste articular. El problema está en que te lo amplifican todo. Entonces, te hablan con un lenguaje muy alarmante, te hablan con un lenguaje catastrófico, te dicen, bueno, ya no vas a poder correr, o ya no vas a poder hacer el deporte que tú quieres, o ya no vas a poder cargar peso. Entonces te empiezan a prohibir absolutamente casi todo lo que te gusta. No cargues peso, no te agaches. El paciente obviamente empieza a tener más miedo a su espalda que al propio dolor mismo. Y es allí el verdadero problema. Y una espalda temida se vuelve una espalda frágil. Y quiero que sepas a este punto que la espalda, aún con lesión, sin lesión o con lesión, la espalda tiene una capacidad increíble de fortaleza y tiene el cuerpo la capacidad de protección y de autorrepararse tan increíble que simplemente nosotros con lo que hacemos lo ayudamos, pero el cuerpo de por sí ya lo tiene. Y es que simplemente, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, las personas que tienen hernias discales, cuando le recién diagnostican y tiene una hernia grande, que es esa en la cual el núcleo pulposo, que es el líquido que se encuentra dentro del anillo fibroso, el líquido se sale completamente y empieza a tocar nervio. Esta hernia, a ser tan protruida, y es decir, a ser tan grande, automáticamente el cuerpo empieza un proceso inflamatorio, pero se crea esta respuesta automáticamente, fisiológicamente, por protección. ¿Para qué? Para que una vez llega el cerebro de que algo sucede en la columna, el cerebro va a enviar una respuesta de dolor, obviamente, pero también
Esto va a ser para que empiecen a haber sustancias antiinflamatorias, empiezan a llegar a los macrófagos, que son esas células que van a ir a la zona para limpiar todo el contenido. Entonces vemos que en estas personas en cierto tiempo esta hernia se reabsorbe. Esto en el caso de las hernias que son grandes. Entonces esta reabsorción es natural, es fisiológica, sucede, el mismo cuerpo lo hace. Entonces es para que entiendas cómo el mismo cuerpo va a tener, o el cuerpo tiene la capacidad de autocuración, y que todo lo que nosotros hacemos alrededor de él es para ayudarlo, para complementarlo. Entonces, qué importante es entender en este caso cómo cuando nos prohíben cosas o nos alarman muchísimo, o como un diagnóstico mal informado tiene muchísimo que ver en la experiencia que vamos a vivir nosotros como pacientes. Entonces, familia, si el problema no es el desgaste y es el miedo, esto es lo que tenemos que trabajar. Y obviamente, si yo te pregunto exactamente qué le tienes miedo, tú quizás me vayas a decir, bueno, le tengo miedo a ciertos movimientos, o le tengo miedo a que mi espalda se desgaste más, o le tengo miedo a que pueda quedar discapacitado. Entonces, estos son temas que se tienen que abordar desde un enfoque biopsicosocial. Ahora, quiero que entiendas que el cuerpo se adapta a todo en esta vida. Si tienes un desgaste a nivel lumbar, un desgaste articular, no hay problema. Tienes que entender que el cuerpo se va a adaptar a este desgaste. ¿Qué es lo que tienes que enfocar tu energía? En modificar hábitos que tienes que modificar, y el cambio de creencias, es decir, al reprogramar a tu subconsciente. En esto es lo que te tienes que enfocar realmente para ir mejorando la experiencia del dolor que vas a tener, o que puedes o no tener, porque no necesariamente que tengas que tener dolor, pero sí para ir mejorando la experiencia en cuanto al proceso que estás viviendo. Ahora bien, tienes que tener en cuenta que aún con desgaste tienes que entrenar, y entrenar no es lo mismo a que te tengas que lesionar más. Por el contrario, entrenar para fortalecer a tu columna, bien, en especial a tus músculos, que van a ser esos tejidos más grandes que soportan la columna. Entonces tienes que hacer un entrenamiento, y el fin último de empezar un entrenamiento es que puedas llegar a entrenar, es que puedas llegar a hacer ejercicio de fuerza. Necesariamente, si me preguntas si tienes que hacer ejercicio de fuerza, yo te diría sí. Necesariamente tienes que llegar al entrenamiento de fuerza. ¿Por qué? Porque a mí como terapeuta me interesa que tú a largo plazo, mediano o largo plazo, puedas cargar una bolsa de comida, por ejemplo, puedas cargar un tubo de agua, puedas cargar peso y no te moleste la columna, no te duela. Entonces, esto solamente se logra con el entrenamiento de fuerza y modificar ciertos hábitos que hay que modificar. Pero importante y primordial el entrenamiento de fuerza. ¿Cómo debe ser este entrenamiento de fuerza? Debe ser gradual. No debes empezar mañana mismo con 6 kilos, a cargar 6 kilos o 7 kilos, no. Este entrenamiento de fuerza debe ser gradual. Para ello tienes que empezar a hacer ejercicios sin peso. Quizás o quizás no. Mi recomendación es empezar con ejercicios con tu propio peso corporal, es decir, donde no necesites ningún peso externo. Nada más fácil que hacer unos ejercicios con tu propio peso corporal, es decir, subir tu propia pierna, hacer unas sentadillas, pero si aún no te puedes agachar, o si simplemente el pensar en ese movimiento ya te genera dolor, no pasa nada. Hay otros ejercicios que se pueden hacer muchísimo antes, pero que van a ir mejorando tu experiencia, y a mediano y largo plazo vas a ir haciendo esos movimientos que específicamente le tienes miedo. Entonces, entrenar no es lo mismo a lesionarse. Entrenar es lo mismo a es lo mismo a tener más fuerza y más capacidad para que tu columna se recupere de mejor manera. Y no importa que este desgaste persista, estructuralmente puedes seguir viendo el desgaste. Lo importante es que ya tú puedas realizar movimientos que antes creías o que antes no podías hacer, que el dolor no sea un impedimento, que ya no tengas tanto dolor como antes, o incluso que no tengas nada de dolor, y que tu estilo de vida mejore muchísimo. Esto es lo realmente importante y donde debes enfocar tu energía, no en el diagnóstico en sí. Ahora bien, ¿qué tipo de fuerza sí ayuda? Cualquier tipo de fuerza en cuanto al entrenamiento, bien sea los ejercicios de tipo concéntrico y los ejercicios de tipo excéntrico. Cualquier tipo de ambas fuerzas
vienen bien para tu columna. Ahora voy a conversarte o voy a explicarte un poco acerca de los errores que mantienen el dolor teniendo desgaste articular, desgaste a nivel lumbar o a cualquier nivel en específico que lo tengas. Pero estos son los errores que tienes que tener en cuenta que hacen que se mantenga tu dolor, porque el dolor se alimenta de hábitos, creencias y de emociones. Esto no se te puede olvidar, el dolor se alimenta de hábitos, creencias y emociones, independientemente del diagnóstico que tengas. El error número 1 es el miedo al movimiento. Muchas personas le tienen miedo a moverse, miedo a hacer un ejercicio porque obviamente quizás les genera más dolor. Y en realidad esto lo que hace es ocasionar más dolor y más pérdida de funcionalidad. Es decir, que la persona cada vez se va a notar con más discapacidad. Entonces, aquí lo que hay que cambiar es este miedo al movimiento. Tienes que entender que el cuerpo tiene la capacidad para adaptarse y la capacidad para superar este tipo de problemas, como es el desgaste articular. Entonces tienes que empezar a moverte con control, con conciencia, gradualmente. No es que vas a ir a correr ya de una mañana, no, o sea, hay ejercicios muy suaves que puedes empezar, pero esto va cambiando la manera en que el cerebro va viendo la experiencia en cuanto al proceso que estás viviendo y también tienes que ir adaptando la intensidad. No es lo mismo el entrenamiento que yo hago, que no tengo ningún tipo de lesión de espalda, al entrenamiento que hace una persona con lesión de espalda o con dolor. Entonces la intensidad va dependiendo de tu cuerpo y el mismo cuerpo te va a hablar. El mismo cuerpo te va a decir, hasta aquí podemos dar un poco más. Entonces es aprender a escucharlo. Si por ejemplo empiezas a hacer un ejercicio y tú haces 3 repeticiones o 5 repeticiones y ya sientes que te cansas, hasta ahí tienes que llegar. Ya tu cuerpo te está diciendo hasta aquí. Pero si por el contrario haces 5 repeticiones y sientes que puedes hacer 3 más, 2 más o 10 más, hazlas, porque tu cuerpo cada vez te va a ir desbloqueando niveles. Ahora vamos con el error número 2, es el sedentarismo. La mayoría de las personas no les gusta hacer ejercicio porque lo ven como algo vanidoso o como algo sin sentido, cuando en realidad un músculo fuerte es un músculo que soporta la columna. Músculos débiles no soportan la columna. Entonces es normal que si tú, por ejemplo, te vas a sentar, necesites, o no a sentar, es normal que tú, por ejemplo, sientas de que necesitas recostar la espalda porque te duele muchísimo. Esto es normal cuando eres una persona sedentaria porque tu músculo está tan débil que necesitas soporte para sentir alivio. Pero en realidad un músculo fortalecido no pasa esto. Un músculo fortalecido, créeme que no necesita que lo apoyes para él mantenerse, porque es capaz de soportar la fuerza de gravedad y el día a día es capaz de soportarlo este tipo de músculo, un músculo que está fortalecido. Y además un músculo fortalecido aumenta la carga sobre los discos. Entonces, el sedentarismo es el error número 2 y que tienes que tener muy en cuenta. Ahora vamos con el error número 3. Posturas estáticas prolongadas. El pasar mucho tiempo sentado en una misma posición o de pie pero en una misma posición, esto debilita un poco el cuerpo. Bien, entonces hace que la columna se ponga en tensión y que los músculos también se coloquen en guardia. Entonces lo que hay que cambiar aquí es buscar de alternar los cambios de posición durante el día, de tomar pausas activas, en especial si tienes un trabajo de oficina, y de incluir estiramientos, así sea por las noches, un estiramiento antes de irte a acostar. Hay un ejercicio que me gusta mucho de movilidad, que es el ejercicio de perro-gato. Este ejercicio le da mucha movilidad a la columna y lo puedes hacer aunque sea 10 repeticiones o 5 repeticiones antes de irte a acostar. Este ejercicio te va a ayudar a darle movilidad a la columna y a desinflamar. Vamos con el error número 4, el estrés, la ansiedad y el miedo al dolor. El estrés negativo lo que hace es inflamar aún más los tejidos del cuerpo y por ende también inflama los nervios. Entonces, el estrés es frente a un proceso de estrés constante, el cerebro lo interpreta como peligroso, como amenaza y por lo tanto amplifica su respuesta, envía una respuesta de dolor y el músculo se va a tensar. Al músculo tensarse se inflama
y adivina qué, te genera dolor. Entonces, esto da como un resultado un dolor crónico, un dolor persistente. ¿Por qué? Porque sigues manteniendo el estrés y la ansiedad y el miedo al movimiento. No es lo mismo una persona que, si bien tiene una lesión, pero trabaja los movimientos que le generan miedo, a una persona que no trabaja los movimientos que le generan el miedo. Porque la persona que trabaja el movimiento que le genera el miedo, a mediano y largo plazo, el cerebro lo va a interpretar como algo normal, no hay peligro, y va a empezar a disminuir esas respuestas protectoras que envía el cuerpo. Mientras que una persona que no sabe cómo manejar el dolor, cómo gestionarlo, y no trabaja los movimientos que le generan dolor, el dolor va a persistir y se va a cronificar. Entonces, ¿qué es lo que realmente ayuda en este punto? La educación en dolor, que es lo que estamos haciendo, que es lo que yo estoy haciendo contigo, educarte sobre el dolor, sobre la espalda. Técnicas de respiración también ayudan muchísimo, y la terapia de aceptación. Entonces, tienes que aceptar de que tienes una lesión en la espalda, de que no porque tengas esa lesión vas a tener dolor, y tienes que aceptar que tienes que modificar hábitos, adoptar hábitos para poder recuperarte completamente. Entonces, una terapia de aceptación. Hábito número 5, dormir mal y hábitos poco saludables. El dormir, familia, el dormir es indispensable. Durante el sueño el cuerpo se repara. ¿Qué es la cantidad mínima de horas recomendables para dormir? 7 u 8 horas. Lo más importante del dormir es porque el cuerpo durante el sueño se reparan, los tejidos se reparan. Todo lo que hiciste en el día, si hiciste los cambios de hábitos, ejercicios, el cuerpo se va a reparar de todo esto, se va a recuperar mediante el sueño. Entonces, la importancia de dormir es esta. Además que lo que es el sobrepeso, hábitos como el fumar y el alcohol sobrecargan aún más la columna. Entonces, trata de modificar estos hábitos, trata de también, aparte de modificar estos hábitos, incluir un hábito que es también muy importante, que es la nutrición. Trata de alimentarte lo más antiinflamatoriamente posible y tratar de cenar hasta las 6:30, máximo 7 de la noche. De allí para allá no trates de comer más nada, vamos a dejar que el cuerpo se recupere, y después de ese horario se para la digestión. Entonces, aquí lo que ayuda es mejorar hábitos de sueño, mejorar hábitos dañinos como lo es el alcohol, el tabaquismo, tratar de no fumar y no tomar alcohol en exceso, e incluir actividad física regular. Vamos con el error número 6, y es el último error del que quiero hablarte, que son las interpretaciones catastróficas. Me gusta hablar muchísimo de las creencias, porque siento que a muchas personas les meten mucho miedo, y las personas entonces empiezan a desarrollar, aparte del dolor crónico, empiezan a desarrollar kinesofobia. Entonces, frases tipo: si mi columna está destruida, o si me muevo me voy a lesionar, o ese movimiento si lo hago me voy a lesionar. Eso aumenta la hipervigilancia en la persona y la tensión constante. Entonces, recordemos que la hipervigilancia es cuando el sistema nervioso de la persona se altera y está en constante tensión, porque piensa que algo va a suceder. O sea, el cerebro funciona por predicción. Entonces, esta es la hipervigilancia. Esto da como un resultado un dolor mucho más intenso, un dolor más prolongado y más persistente. Entonces, a este punto lo que realmente ayuda es la educación positiva, esta que te estoy dando, una educación positiva, y no se trata de ser positivo, o sea, el positivismo que se crea por allí en las redes, no es un positivismo, es realmente entender cómo funciona tu cuerpo, cómo funciona el dolor, y ser realista sobre el tema de la columna y el tema del dolor. Entender por qué te explico todo esto, y que si quizás hay algo que no resuena contigo, entonces tratar de hacer terapias de aceptación. Entonces,
Lo que aquí ayuda es ser realista sobre tu columna y el dolor, y también educación, saber a quién escuchar. Así que en conclusión, familia, el dolor lumbar o el desgaste no se mantiene solo por el diagnóstico en sí, por el desgaste sí, o sea, vamos a hablar mejor el dolor. El dolor lumbar no solo depende del desgaste en sí, sino de las creencias, de los hábitos, del sedentarismo, de las posturas, de la debilidad o fatiga muscular que pueda haber, del estrés, de las creencias que la persona tenga erróneas. De allí depende el dolor de la persona. No depende, en la mayoría de los casos, del diagnóstico en sí. Así que si eres capaz de entender esto que aquí te explico y que en la mayoría de mis videos te digo, eres ganador, porque cualquier cosa que te suceda, vas a saber cómo responder ante ello. Listo, familia, hemos llegado al final de este video. Espero haberte ayudado en esta oportunidad en cuanto al desgaste articular y que hayas entendido que daño no es igual a dolor. Así que recupérate de tus lesiones y si necesitas ayuda, contáctame, coméntame aquí tus dudas. Te estaré ayudando y te estaré respondiendo tus dudas. Nos vemos en un próximo video.